Evangelio de San Juan, capítulo 4 y capítulo 5, nos habla diciendo, capítulo 4, versículo 49 al 54, el oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Y Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre que creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Creyó la palabra que le dijo Jesús y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dijeron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él le preguntó: ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. Versículo 53. Entonces el padre entendió que aquella era la hora que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Es algo hermoso esta historia donde habla acerca del que cree y la presencia de Jesucristo frente a su vida. Pero el capítulo 5 continúa hablando el paralítico de Betesda diciendo: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que estaba allí mucho tiempo, así le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otros descienden antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado en el día de reposo: ¿no te es lícito llevar tu lecho? Y él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? El que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado entre la gente que estaba en aquel lugar. Versículo 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado. No peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Es palabra de Dios. Cuenta la historia, es una narración muy tremenda, muy profunda en cuanto a los tiempos indicados de parte de Dios, pero también la advertencia para no volver a caer en el mismo estado postrado en que estaba aquel hombre.
podemos decir que puede ser titulado en esta hora el tiempo indicado. Y también se puede titular la advertencia de Jesús o la advertencia de Dios. El tiempo indicado lo marca el mismo hombre que tuvo fe en el mismo Jesús cuando tenía a su hijo postrado a punto de muerte, desesperado como padre en querer llegar a la presencia de Jesucristo. Sabía que él tenía la salida a sus problemas. Él sabía que podía llegar a tener la solución para su hijo postrado, enfermo, con una fiebre muy alta que no podían detenerlo. Los mismos médicos no podían hacer que ceda la fiebre que tenía el hijo de ese hombre. Es un hombre noble, un hombre importante, un hombre de eminencia en esos tiempos, pero con una necesidad muy grande y muy profunda. La misma desesperación que va tomando el alma de este hombre, que va aterrando el espíritu, la desesperación aún humana, almática de querer buscar de Jesucristo, porque sabía que podía tener la respuesta a su vida, porque sabía que podía tener la sanidad para su hijo. Y esa fe que comienza a despertar en este hombre, que fue sacudido y movido por medio de ese creer en Jesucristo, hace que se vuelque el corazón, el alma, la mente, que sea abierta a la presencia de Jesucristo. Y en ese encuentro, y en esa mirada, y en ese cruce de corazón a corazón, en ese cruce se produce el milagro que tanto está buscando para la vida de su hijo. Y en ese mismo cruce llega la revelación y el entendimiento de que estuvo frente al Hijo de Dios. Que no solamente estuvo frente a una persona que tenía el poder para poder sanar a su hijo, sino que cuando este hombre comienza a pensar, comienza a visualizar dentro de su mente y de su corazón, preguntando a su siervo, ¿a qué hora le dejó la fiebre? Ellos mismos le dijeron la hora en que había sido sanado. Y el padre entonces entendió que aquella fue la hora indicada por Jesucristo, que esa era la hora indicada por el Hijo de Dios, y ese era el lugar, el momento y la hora indicada para tener un encuentro personal con el Hijo de Dios. No solamente el hombre, sino también su hijo y toda su familia. Dice la palabra de Dios que cuando le dijeron, tu hijo vive, dice que creyó él y toda su casa. Muchas veces sucede que la casa se deteriora, aún el equilibrio en la familia, aún la estabilidad en el matrimonio, aún la estabilidad para con los hijos pueden llegar a quebrarse por algún tipo de enfermedad o algo que va sacudiendo en el diario vivir por diferentes motivos, aún como lo vimos y lo venimos viviendo hoy en estos días de pandemia, donde hogares son sacudidos, donde relaciones en el matrimonio comienza a desquebrajar, donde la relación de la familia comienza a deteriorarse, hogares que se derrumban por la falta de la presencia de Cristo en el seno del hogar, en el seno de la familia, en el seno del matrimonio. Este hombre entendió. Dice, el padre entonces entendió. Y usted lo va a poder encontrar en San Juan capítulo 4, versículo 53, diciendo esta palabra: el padre entendió
entendió aquella que era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Muchas veces recibimos alguna palabra de fe, una palabra de aliento, una palabra de apoyo. Pero la gran diferencia que tuvo este hombre fue de tomar esa palabra, de creerla en su mente y llevarla a lo profundo del corazón. Y esa es la salida a todos los problemas. Esa es la salida que muchas veces queremos, pero no la encontramos porque hay algo, una sustancia que falta en el corazón. Esa sustancia que solamente puede llegar a tomarla entre sus manos el Señor Jesucristo. Y ahí es cuando toma, y ahí es cuando toca el corazón del Señor. La fe, la esperanza, esa esperanza viva que mantuvo ese padre, creyendo que en el encuentro con el Señor, su hijo iba a ser salvo. Al continuar el pasaje, van sucediendo cosas y de pronto dice que en Jerusalén, cerca de la entrada llamada el portón de las ovejas, había una piscina, un lugar, un estanque donde tenía 5 diferentes entradas, 5 entradas. Y en esas entradas había muchos enfermos, muchos cojos, ciegos, paralíticos. Pero entre ellos había alguien especial frente a los ojos de Jesús. Frente a ellos había un hombre que estuvo 38 años, 4 décadas casi, esperando llegar al lugar donde se movían las aguas en ese estanque, donde movían las aguas, supuestamente, dice la palabra de Dios, que descendía un ángel y con el movimiento del agua, el primero que se metía en esa agua podía llegar a ser sano, podía llegar a ser libre, podía llegar a ser sanado. Y ahí estaba este cojo, este paralítico, este hombre ya con una edad avanzada, este hombre que estuvo casi 4 décadas, 38 años buscando poder llegar a ser uno de los primeros en llegar al agua, teniendo la esperanza de que un día podía llegar a ser sanado. Tenía la esperanza de que un día poder llegar a esa piscina, a ese estanque, a esas aguas estancadas donde solamente dice que se movían, y podía llegar a ser sanado. Tenía la esperanza en ese tanque. Tenía la esperanza de poder ser sanado, pero en algo limitado, en un lugar limitado. ¿Cuántas veces nos movemos de una forma limitada y limitamos nuestros pensamientos, limitamos nuestros sentimientos, limitamos el corazón sin extenderlo un poco más allá de la amplitud que Jesucristo quiere manifestarse en nuestras vidas? Ahí cobra vida la palabra de Dios. Ahí cobra vida lo que dice la palabra en el Evangelio de San Juan. Dice que se presenta el Señor y comienza a tener una conversación. Esa conversación que este paralítico no pudo tener por tantos años. Este paralítico que no pudo tener la ayuda de alguien que lo lleve a ese lugar donde tenía la esperanza de ser sanado. Este hombre, este paralítico que estuvo 38 años, aún a la espera de alguien conocido, de un familiar, de un amigo que le dé la solución para llegar primeramente a ese estanque, a esas aguas. Tenía una limitación. Y una gran distancia entre Dios y el hombre. Una limitación que no se puede superar. Pero llegó el día en que el Señor se acerca y le abra el corazón. Llega esta persona
para él extraña para el paralítico, extraña para el que estaba postrado en ese lugar, extraña para este hombre esperanzado en llegar a esa piscina. Y este hombre extraño para el paralítico comienza a tener un diálogo de amistad. Y comienza a oír su voz. Y cuando comienza a oír su voz, también comienza a sentir que ha llegado el día de la redención para su vida. Y en ese lugar, en uno de esos pórticos, estaba este paralítico. Ya 38 años de ansiedad, 38 años con sus músculos agarrotados, con sus músculos contraídos, con las articulaciones tensas, de no poder caminar. 38 años con una mente paralizada, en que no podía llegar a ese lugar. 38 años de sufrimiento, 38 años postrado, queriendo llegar para tener la sanidad en su cuerpo, teniendo la esperanza de que al tocar esas aguas iba a poder su cuerpo cobrar vida nuevamente, sus músculos iban a comenzar a ser flexibles. Ahí se acerca alguien, se acerca alguien maravilloso que comienza a entablar esa conversación que no pudo tener por tantos años. Llegó a entenderlo un hombre como nunca antes nadie en su vida lo había entendido. Comienza a escuchar una voz detenidamente sobre sus oídos, como nunca antes había sucedido en su vida. Alguien que lo iba a entender, alguien que lo iba a comprender, alguien que lo iba a escuchar, alguien que se iba a interesar por su vida. Muchas veces queremos explicar algo y parece que en lugar de querer que nos entienda, se va haciendo peor las circunstancias. Así como este hombre, 38 años de sufrimientos, 38 años de parálisis en su cuerpo, 38 años arrastrándose para poder llegar a un lugar donde tenía la esperanza de ser sanado. Hay alguien que está esperando. Hay alguien que está esperando, pero para que abran los oídos. Hay alguien que está esperando diariamente a que abra los oídos para que la voz que sale de su boca llegue al corazón. Cuando alguien está alejado de Dios, muchas veces Él toma los medios para acercarlo a su presencia. Articulaciones tensas, 38 años. Piernas inmovilizadas, músculos agarrotados, 38 años. 38 años de sufrimiento. Hasta que en un momento, en el momento menos esperado, y en el momento más desesperanzado de su vida, llega este hombre. Llega este hombre y te digo nuevamente, desconocido para él. Pero Jesucristo lo conocía desde antes de su nacimiento. Ya Jesucristo lo conocía en toda su omnisciencia, porque todo lo sabe, porque todo lo conoce. Jesús conocía de sus sufrimientos. Jesús conocía casi 4 décadas postrado en ese lugar para poder llegar a tener sanidad. Jesús
conocía sus desesperanzas. Jesús conocía cada día de sus esperanzados días y de su fracaso al llegar a lo que Él quería lograr. Jesús lo sabía. Así como conoce cada uno de tus días, así como conoce cada una de tus lágrimas derramadas en la noche o en el día, Jesús lo conoce. Jesús conoce de tus fracasos. Jesús conoce aún cuántas veces has quedado paralizado, paralizada por cosas que te sucedieron. Y no estoy hablando solamente de parálisis físicas, sino muchas veces problemas que van sacudiendo al hombre, a la mujer, problemas que van sacudiendo a la persona, de inmovilizar y de paralizar su forma de amar, su forma de querer, su forma de expresarse, y toda amabilidad la va deteriorando, la va arrancando, porque un día fueron defraudados, porque un día llegaron a conocer el fracaso. Personas que han sufrido el fracaso por la confianza excesiva al tener un negocio y confiar en su socio que lo defraudó, que un día tomó toda su plata, todo su dinero, tomó las cobranzas del día y se mandó a mudar, y te quedaste sin nada y fuiste defraudado y quedaste paralizado porque nunca más pudiste recobrar confianza en una persona. Hombres, mujeres que le fueron robada la capacidad de amar y de confiar por la infidelidad, por una causa, por un quiebre, por algo que salió mal y nunca pudo volver a mover esa confianza, esos músculos para amar. Músculos del corazón que fueron endureciéndose. Parálisis de mostrar el cariño a su esposo o a su esposa, el cariño a sus hijos, el cariño a los nietos, y los vas perdiendo sin saber qué fue lo que sucedió y sin darte cuenta que un día quedaste postrado porque te robaron la capacidad y la movilidad, la flexibilidad del querer y del amar por algo que salió mal. Este hombre estaba allí, pero Jesús llegó en el tiempo indicado, en el tiempo justo y en el tiempo real de su vida. Y luego de esa conversación, donde el Señor ya conoce que hacía 38 años que estaba postrado, Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así. Y luego le pregunta al paralítico: ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Déjeme decirle que cuando hay un acorde entre dos personas, algo sucede. Así como hay un pacto entre el hombre y la mujer cuando contraen matrimonio como algo sagrado, y es un pacto entre uno y otro, y hay una pregunta de por medio que le dice: ¿quieres recibir a tu esposo o a tu esposa en la enfermedad, en la miseria, en la escasez, en la pobreza, en la riqueza? Hay un pacto de por medio. Hasta que alguien dice: sí, quiero. Y el otro dice: sí, quiero. ¿Qué te quiero decir con esto? Que si usted está confiado y cree que Jesucristo
puede tocar tu vida, puede sanarte, puede liberarte, puede darte la salvación, la salida que estás esperando. Déjeme decirle que hay otra persona que está de este lado, en que también cree que puede recibir el milagro que has esperado por tanto tiempo y por tantos días, por tantos años o por tantas décadas. La respuesta de este hombre habló quizás no con una fe entusiasta hasta ese momento, no con una fe tan fluida como la del hombre que acabábamos de ver en el capítulo anterior, sino que le dice: Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, entre tanto que yo voy, otros descienden antes que yo. Déjeme decirle que termine con tantos rodeos y con tantas vueltas. Si usted se anima a creer que Jesucristo es el Señor y que levantó aún de entre los muertos ese mismo espíritu de victoria, de poder, puede darte la salida que tantos estás esperando. Jesús fue instantáneo. El hombre anda con rodeos, el hombre anda con vueltas, pero Jesucristo siempre va derecho al grano. Hablando en criollo, así es Jesucristo, va directo al problema. No anda con vuelta, va directo al problema. Te lo digo de nuevo, Jesucristo va directo a tu enfermedad. Jesucristo va directo a tu problema. Jesucristo va directo a tu crisis. Jesucristo va directo a lo que estás pasando, ya sea económico o familiar, ya sea físico o enfermedad. Jesucristo va directo al problema si le das lugar a Él. Y ella es la invitación en esta hora, en que aprendas a abrirle las puertas para que Él entre en tu vida, a que Él entre y haga una morada en tu vida, porque cuando entra la presencia de Jesucristo vas a ser como esa familia en el capítulo 4, vas a creer usted y toda su casa, y va a recibir el milagro que tanto has esperado por tiempo, por décadas en tu vida. Cuando el Señor le dijo: levántate, toma tu lecho, dice que el hombre en ese momento, con la palabra del Señor, con la palabra de Jesucristo, con la palabra de renovación y restauración en su cuerpo, sus músculos comienzan a cobrar vida. Esa parálisis que tenía en su cuerpo comienza a desaparecer. Esas piernas que no podían movilizar comienzan a moverse. Esos músculos tensados que ha tenido, esos músculos endurecidos con contracturas por tantos años de estar postrado, comienzan a ser descontracturados, comienzan a tomar vida. El cuerpo comienza a tomar vida. Los músculos comienzan a tomar oxígeno. Los tendones comienzan a desinflamarse. Las articulaciones comienzan a ser flexibles. Todo lo que era muerto comienza a resucitar. Todo lo que estaba apagado se comienza a encender como un gran sol extendido en ese día hacia su cuerpo. Inexplicable para los hombres. Inexplicable para los hombres. Pero entendido para los oídos que abren a la palabra de Dios. Hay cosas que el hombre quizás no llegue a entender, pero solamente un corazón y un oído entendido van a provocar el milagro en su vida. Hay cosas que el hombre nunca va a llegar a entender,
Pero cuando hay un oído abierto y un corazón abierto a la voz del Hijo de Dios, solo eso basta para recibir el milagro que tanto has esperado en tu vida y en tus días. Una palabra de Jesucristo, todo basta y todo sobra para recibir la sanidad en el cuerpo y la salida a tus problemas. Él respondió en ese momento con su actitud. Dice que se levantó, tomó su lecho y comenzó a caminar. Luego tienen un segundo encuentro. Un segundo encuentro porque en el momento en que se da vuelta, cuando fue interrogado por quién había sido sanado, porque estaban también los legalistas de la época, los que decían es Sabbat, no se puede hacer nada, no puede llevar algo que tome una acción de trabajo, que tenga un movimiento, no puede llevar ese lecho. Cuando él se da vuelta, Jesús había desaparecido. Pero tienen un segundo encuentro. ¿Y dónde lo tienen? En el templo. En el templo. En el templo es donde el Señor habla. En el templo es donde el Señor te advierte. En el templo es donde el Señor tiene un encuentro también con tu vida. Ese lugar santo, ese lugar donde muchas veces, como en estos días, se van cerrando. En ese templo, en ese lugar, en eso que el diablo quiere cerrar, es donde también el Señor te quiere hablar. Y cuando Dios quiere hablar, es porque también quiere advertir. Cuando Dios abre su boca, es para que te cuides y no para que sufras. Muchas veces pasamos por problemas, como este hombre. Muchas veces pasamos por diferentes tipos de parálisis en la vida, como este hombre, que van robando y paralizando diferentes tipos de cosas en la vida, como este hombre. Pero ahí, en ese segundo encuentro, es cuando el Señor advierte. Puede estar la hora indicada para tu sanidad, pero también está la advertencia de Jesús. El Señor lo mira, así como lo miró cuando estuvo en necesidad, así como cuando estuvo en problemas, así como cuando estuvo tirado, cojo, paralítico. Lo vuelve a mirar nuevamente y le dice: mira, has sido sanado. No peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Y no es una maldición, es una advertencia. Muchas veces hay cosas que nos suceden en la vida porque no sabemos abrir los oídos a la voz del Señor. Cuando Dios advierte, es para guardarte. Cuando Dios advierte, es para protegerte. Cuando Dios advierte, es para cuidarte. Déjeme decirle, en esta hora, usted que me está escuchando, para este hombre parecía increíble caminar con Dios, y ahora es libre, sin impedimentos, con un ánimo renovado. Todo estaba apagado y de pronto todo se ha encendido. Déjeme decirle que Dios
nunca estuvo ausente. Pero nosotros sí estuvimos lejos. Por eso el Señor le dijo al paralítico: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Te quiero decir para terminar, Dios te quiere bendecir, Dios te quiere sanar y Dios te quiere restaurar. Sea cual sea tu problema, sea cual fuera su crisis, ya sea que has caído en una enfermedad donde solamente Dios puede intervenir, Cristo está enfrente de tus ojos. Has caído en una crisis de pobreza, de escasez, Cristo extiende tu mano. Has estado con parálisis aún en la capacidad de amar, de querer, de tener cariño por algo, por alguien. Dios toma el control de todas las cosas, pero no caigas en el mismo error. Es hora de levantarse y de seguir caminando con Jesucristo. Es la hora indicada, es el momento justo y es el punto crucial de tu vida. Así como está, extienda sus manos hacia aquí adelante. Padre, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias porque tengo el privilegio en esta hora de conocerte. Te acepto en mi corazón, en mi mente, en lo más profundo de mi ser. Haz una morada dentro mío. Señor, en este momento recibo la libertad de todo problema, de angustia, que han paralizado la capacidad de amar, de confiar, de creer, de seguir adelante. Señor, me levanto en esta hora, dejo toda crisis a tus pies y me determino a caminar con Cristo Jesús desde ahora y para siempre. Soy libre, soy sano y soy liberado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te invitamos a seguir nuestras transmisiones en vivo, sábados y domingos a las 20 por la pantalla de Canal 4 Cablevisión Villa Constitución, Canal 6 Cablevisión Arroyo Seco, Facebook Live y nuestro canal de YouTube. También podés mirar nuestros programas por Canal 4 todos los viernes al término de Telenoticias. Seguinos en nuestras redes sociales, búscanos como Aires del Cielo y volvé a escuchar nuestros mensajes cuando quieras, desde nuestro canal de YouTube o en nuestro podcast en Spotify. Te podés comunicar con nosotros al 03400 47 53 50 o al 03400 52 66 45.